Entonces vamos a empezar a decorar y vamos a comenzar con las espigas más altas. Vamos a colocarlas aquí. Las pueden amarrar con un tie wrap, pero yo las voy a dejar sueltas por ahora porque quiero acomodarlas y jugar con el diseño. Ahora vamos a colocar esta espiga de pino en el medio. Ok, eso va a ayudar a sujetar lo que son las espigas. Ahí está. Vamos a acomodar las espigas para que abran. Ok. Ahora vamos a colocar estas hermosas espigas de plumas rojas que me encantan porque tiene un color bonito. Es un rojo combinado con rojo vino. Como ven, vamos a ponerla un poco más alta, la de atrás, para que no todo quede al mismo nivel. Ok, la pueden doblar para darle soltura y movimiento. Ok, y ahora esta aquí atrás. Chicas, lo ideal para este arreglo es que sea un florero o búcaro de boca pequeña para que se sostengan bien las flores y no estén bailando en el espacio, porque si no tienen que usar muchas más flores para rellenar. Entonces lo ideal es que no sea de boca muy ancha. Okay. Y ahí tienen. O lo podemos poner aquí. Ahora vamos a colocar estas espigas de perlas para que le dé el toque elegante. Y vamos por aquí al lado. Y las abrimos. Van a ver qué precioso queda esto, chicas. Les va a encantar. Les repito, todo esto está en Hobby Lobby. Si les gusta, lo pueden ir a comprar ahora. Miren qué precioso y qué toque más hermoso le dan estas espigas de perlas, chicas. Miren, chicas, qué elegante quedó eso. Bien alto, esas espigas nos da la ayuda que necesitamos para que sea un arreglo estupendo y grandioso con mucha altura. Miren aquí estas espigas que les comenté, qué elegancia le da, ese toque festivo pero elegante, y a pesar de que estamos utilizando mucho blanco, pues con estas espigas de plumas rojas ya estamos incorporando lo que es el color navideño para darle más vida. Ahora se los voy a enseñar en la mesa donde los voy a estar colocando para que vean el producto final. Vamos a estar utilizando mis bellos candelabros.
mostrar de noche para que la vean en otro momento. Cuéntenme, chicas, ¿qué les parece este arreglo grandioso? Pocas flores, pero el hecho de que estamos haciéndolo alto, en un búcaro alto, y estamos incorporando estas ramas que son bien altas, pues nos da ese sentido de grandiosidad y de algo esplendoroso, grandioso y espectacular. Esta es mi mesa de la entrada. Cuando mis visitas entran es lo primero que ven. Entonces me parece que quedó precioso. Pero ahora les tengo la opción número 2. Bueno, chicas, tengo este base que ya tenía preparado con perlas de otro arreglo que había hecho aquí y lo voy a reutilizar con las perlas. Como saben, me gustan las perlas. Entonces, para darle ese sentido navideño y color navideño, voy a incorporar estas bolitas rojas esporádicamente entre las perlas para que sea un toquecito sutil, un toque sutil de rojo, porque el color predominante va a ser el blanco, como les había comentado. Entonces ahí lo tenemos, ¿ok? Le damos la vuelta y lo ponemos, ¿ok? Más abajo y ahora aquí, ¿ok? So, como ven, es un toque del rojo entre las perlas, muy sutil el rojo. Ahora vamos a empezar a decorar. Tengo dos flores gigantescas que ya las estuve abriendo y acomodando. Miren qué belleza. Estas flores, todo esto que voy a estar utilizando es de una tienda local china que yo tengo en mi ciudad, en Miami. Así que no les puedo decir, ni recuerdo cuánto me costó, lo compré hace muchos años. Pero estas ramitas que le va a dar el toque rojo navideño son de Dollar Tree. So, pueden incorporar cositas más caras con cositas más baratas para que les ayude con el presupuesto. Y no se ve mal, no se ve un arreglo barato para nada, porque hayan usado esto, se ve bonito. Les he doblado los tallos porque es muy alto y no quiero que las flores queden muy altas. La altura se la vamos a dar con estas ramas, entonces estas van a ser más bajitas. Y vamos a esconder los tallos entre las perlas y le vamos a dar una curva para que nos quede mirando hacia adelante la flor. Aquí tengo esta, va a quedar más altica que esta para que me quede más hacia arriba. Ok, y ahí la vamos acomodando. Miren, chicas, así va quedando. Solo con las dos primeras flores gigantescas, una al lado de otra, pero una más alta que la otra. Empezamos así, ¿ok? Ese es el diseño. Déjenme acercar la cámara para que vean mejor. Ok, ahora vamos a poner las ramas más altas. Bueno, chicas, comenzamos a darle altura con estas ramas plateadas. Esta es la más alta de las tres, así que la voy a poner en el centro. ¿Okay? Ahí en el centro. Y entonces a los lados, pues ponemos estas dos, que están
están un poquito más bajitas. Y vamos acomodándolas. Ok. Y así van quedando. Ahora vamos a ponerle estas ramas preciosas llenas de bolas plateadas, brillantes, perladas. Esto está bello. Y vamos a rellenar espacios, ¿ok? So, aquí, y vamos a darle una curvatura, doblándola para que quede como saliendo así del base. Tengo 3, así que tenemos que jugar bien con lo que vamos a hacer y colocarlas donde queremos que nos quede, porque solo hay 3. Y chicas, un secretico que les tengo cuando estén haciendo arreglos florales, siempre es bueno jugar con números impares, de 3, 5, 7, quedan mejores, ¿ok? Y esto lo sé porque yo fui florista. Déjenme poner esto primero aquí y ahora les explico. Bueno, esta se cayó. Ok, ahora vamos a colocar estas rojas. Pues yo hacía eventos, chicas, yo era florista y hacía lo que son las flores para los eventos y las bodas, entonces aprendí un poquitico de diseño de flores. Vamos a darle el toque navideño con estas ramas rojas. ¿Okay? Bueno, chicas, así va quedando. Ahora vamos a incorporar las últimas ramitas, que son estas plateadas, ¿ok? Y se lo vamos a dar por todo el contorno de las flores, alrededor de las flores. Ahí está, chicas. Miren qué belleza. Le hemos dado altura con esas ramas plateadas. El centro focal son las flores gigantescas que tenemos, y acomoden los pétalos de las flores, los tallos a su gusto, chicas. A mí me gusta así, pero aquí todo es a su gusto. Yo les presento la idea y ustedes la ajustan a su gusto, a su presupuesto. Aquí atrás, esto es un arreglo de una sola cara, porque el arreglo va a ir contra a una pared. Entonces a mí el ladito que me interesa es este. Este va a ser mi ladito frontal del arreglo. Así que este es el ladito que me interesa, con las dos flores. Bueno, chicas, y aquí las dejo con la opción número 2. Miren esta belleza como nos ha quedado. También un arreglo alto, le hemos dado altura con esas ramas plateadas y con estas dos flores súper gigantescas. Solo necesitamos 2 flores. ¿Vieron qué sencillez? Con 2 flores, pero bien grandes, ya hacemos el impacto. Los otros son ramas sobresaliendo en hacia varias dimensiones del vase o del búcaro. Y bueno, ese toque de fineza que nos dan las perlas, hemos incorporado sus toquecitos rojos con esas bolitas de Navidad dentro de las perlas. Las hemos puesto bien esporádicamente, y las ramitas rojas que le dan su toque navideño, pero lo hemos hecho mayormente de color blanco, y el color rojo solamente es un toque, ¿ok? Porque así el color blanco me resalta más con la pared que tengo de fondo. Como ven, la pared es carmelita oscuro, pero tiene los detalles en blanco, entonces por eso quería resaltar ese blanco aquí delante, porque tiene sus detalles en blanco, pero predomina colores oscuros, que es el carmelita. Entonces ahí lo tienen, chicas.
Por favor, les agradecería si me dejan en sus comentarios su opinión. ¿Les gusta la opción 1, que fue la anterior? ¿O les gusta la opción 2, que es esta, chicas? Déjenme saber qué opción les gusta más. Y bueno, luego les voy a dejar el videito en la noche para que vean las luces de la casita, que tiene luz, ahora no se ve. Y de las luces de las velas de batería. Pero ahí lo tienen, chicas. Me faltan más detallitos. Me falta comprar la alfombra, que no la he comprado. Y bueno, aquí ven, ya estoy poniendo los cojines, pero no he terminado, chicas. Aquí puse esta vela preciosa que huele deliciosa y es roja y dorada. Y bueno, el venadito que les enseñé en otro videito, que es del Dollar Tree. Pero nada, chicos, no he terminado. Estoy todavía decorando, pero quería enseñarles cómo preparar unos arreglos florales espectaculares que les haga un statement de impacto en la entrada de su casa. Bueno, chicas, aquí tenemos mi arbolito de Willow Tree y yo lo decoré para fall y para Halloween, sencillito, con bolitas naranjas, negras, calabacitas. Y en esta ocasión lo vamos a estar decorando para Christmas. Sencillito también, me gusta que es blanco y me gusta que tiene las luces incorporadas. Entonces ahí vamos. Tenemos para comenzar 3 de estos. Como les dije, siempre es bueno decorar en números impares. Tengo 3, estos son del Dollar Tree y los vamos a incorporar en varias secciones del árbol. Uno aquí, otro quizás de este lado, okay. Y este que es más chiquitico, no sé por qué compré 2 grandes y uno chiquitico, no me di cuenta. Este es más pequeño, pues bueno, lo vamos a colocar aquí, okay. Entonces ahora seguimos, siempre comenzando con los accesorios más grandes. Estos son los más grandes. Ahora seguimos con estas bolitas de cristal bien finas, es un cristal bien frágil. Y yo les puse estas bolitas de styrofoam blancas y plateadas del Dollar Tree adentro. Y las vamos a colocar, también tengo 3. Así que vamos a colocar una aquí. Chicas, se me partió una y solo tenía 3 y me duele porque son preciosas. Bueno, nada, chicas, cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan cuando uno graba en vivo. Lo voy a colocar aquí donde conectan las ramas, porque no me gusta que se vea esto. Y bueno, para darle un toque festivo, ¿sí? Para darle un toque festivo y más brillo, porque ustedes saben, chicas, a mí me gusta el brillo. Entonces, para que no se vea el nacimiento de donde salen las ramas, pues lo voy a colocar aquí, facilito. Entonces, vamos a colocar las 2 bolitas que me quedan, chicas. A ver si miro bien ahora. Ok, solo tengo 2, así que voy a colocar una aquí. Déjenme mirar bien. Ok, aquí tenemos una. Aquí tengo la otra. La otra la voy a colocar. Déjenme ver, aquí. Quizás, vamos a ver. Y por poco se me va otra vez. ¿Qué les digo? Sin los espejuelos no veo bien, no pillo, chicas, no pillo sin espejuelos. Ok, una aquí y una aquí, porque siento que si la pongo aquí van a estar muy al mismo nivel y me gusta darle dimensión. Una arriba, una abajo, una afuera. Ok, entonces, ahora, chicas, ¿saben qué? ¿Qué más vamos a poner? Tengo bolitas, les voy a enseñar. Chicas, antes de poner las bolitas, miren qué belleza. Estos son unos icicles, utilicé 2 en la cocina y quiero utilizarlos aquí porque la luz del arbolito se va a reflejar en este acrílico transparente y va a darle más dimensión.
Así que va a amplificar lo que es la luz a través de este acrílico. Así que vamos a ver cómo queda. Estos sí son más pesados. Tengo 4 solamente. Así que los voy a concentrar en lo que es la parte de adelante del arbolito. Pero me parecen bellos y hermosos. Porque la luz se refleja en ellos, chicas. Yo luego les voy a enseñar una toma de cerca para que lo vean, pero está hermoso. Y ahora vamos a poner este aquí afuera. Que me da un poco de miedo que esté afuera y que con las personas pasando lo tumben. Así que vamos a probar a ver. Miren cómo se ve, chicas. Cómo les da el reflejo de la luz. Se ve hermoso. Bueno, vamos a continuar decorándolo. Ahora vamos a ponerle estas bolitas que son como si fueran bolitas de disco, plateadas, pero son como de espejo. Y estas, chicos, son del Dollar Tree. Así que por $1.25 tengo 6, miren. ¿Y quién dice que son del Dollar Tree? Ustedes y yo, y ustedes porque lo saben ahora por mí. Bueno, chicas, ahí tienen el arbolito diseñado, el producto final. Miren qué belleza esas bolas de disco del Dollar Tree, cómo se refleja la luz, al igual que en los icicles. Estos icicles los compré en, creo que fue o en Marshalls o en TJ Maxx. Ustedes saben que esas son mis tiendas, de ahí no me salgo. Ross, Marshalls o TJ Maxx y Dollar Tree, por supuesto. De vez en cuando compro en Walmart también, como esto que es de Walmart, y lo corté en pedacitos. Y bueno, esta es de la tienda china que yo les digo que yo compro aquí en Miami, que es una tienda local. Así que, chicas, ahí tienen estos copos. Estas estrellas son de Dollar Tree también, $1.25. Y lo tienen blanco y plateado, sencillo, minimalista, pero elegante, chicas. Así me gusta. Y lo traje para esta pared para que resalte sobre el background carmelita oscuro. Como pueden ver, me falta todavía cambiar la alfombra. No he comprado alfombras de Christmas, chicas, ¿pueden creerlo? Pero bueno, no quería demorar el videito, pero sí les prometo que voy a comprar las alfombras. Ahí tienen el arbolito. De noche se ve hermoso. Y ahí tienen mi mesa de recibidor, my entryway table, mi mesa de entrada. Nada, chicas, aquí lo tienen. Y espero que hayan disfrutado el videito. Cuéntenme cuál de las dos opciones les gustó más. Déjenme ponerme aquí, atrás de mi arbolito. Y voten, díganme el número 1, el número 2, para yo saber qué tipo de diseño y estilo es el que ustedes están buscando para seguir dándole ideitas. Así que quiero agradecerles por visitar mi canal. Si les gusta el contenido, les quiero pedir de todo corazón que me ayuden con una suscripción, que se suscriban al canal y me den un like. Y si quieren, comenten para que den su opinión de los dos arreglos que hicimos hoy. Nada, feliz Navidad a todas, amigas. Yo a lo mejor subo más videitos, voy a seguir decorando todas las partes de la casa. Pero muchas felicidades, que la pasen con sus familias, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Y vamos a seguir orando todos por la paz internacional, la paz del mundo, que cese la guerra y que todos los seres humanos nos unamos por el bien de nosotros mismos. Cuidemos nuestro planeta y oremos por la paz. Vamos a querernos todos y a unirnos por este hermoso planeta que Dios nos dio y no vamos a destruirlo. Así que nada, bendiciones y feliz Navidad.